Hola, mi nombre es Evedato y mi ponencia se trata de la profesionalización de los editores en Argentina. La teoría revisionista de la sociología de las profesiones, entre las cuales podemos encontrar a Sarfati Larson, detalla 3 elementos que constituyen el proceso de profesionalización de un grupo. La importancia de analizar la historia de la conformación de cada grupo profesional, el análisis de la legislación, organización y aceptación del Estado de las tareas relacionadas con la sociedad y, por último, la formación dentro del nivel universitario para la adquisición de conocimientos desarrollados y monopolizados por la élite profesional. Al analizar la conformación de cada grupo profesional, en la Argentina aparece la figura del editor moderno en los años 20. Y 10 años más tarde se comienza a diversificar las distintas actividades del universo del libro, como libreros, editores, escritores, correctores, traductores, directores de colección y otros. En los primeros 20 años del siglo XX convergieron 2 factores que reordenaron el sector y demarcaron nuevamente la figura del editor. Por un lado, se actualizaron los métodos de impresión en la Argentina, con la adquisición de nuevo equipamiento y con personal técnico más capacitado para su manejo. Esto posibilitó que se consolide la expansión del mercado de libros a bajo costo producidos en Argentina, lo cual implicó la sustitución de material extranjero. Estas publicaciones estaban dirigidas mayoritariamente al público popular. Por otro lado, se observaron en este periodo estrategias editoriales que buscaban captar el consumo del público lector, al cual se le ofrecieron productos considerados superiores tanto en calidad literaria como en impresión y tipografía. Estos cambios tecnológicos en las imprentas impulsaron un aumento en la producción de libros, y allí se empezó a encontrar la figura del editor, ya diferenciado de las distintas actividades del universo del libro, como ser el librero, el impresor, el traductor y otros. Según Román, apareció, como se mencionó anteriormente, un editor sin librería ni imprenta. Bourdieu dice que es necesario aprender las relaciones objetivas entre los diferentes agentes que contribuyen a la decisión de publicar, como ser el editor y sus allegados, los directores de colección, los lectores, el personal administrativo, los consejeros influyentes que pueden actuar como directores de colección y, por último, los traductores. Coincidiendo con esto y más allá de los cambios tecnológicos del momento, las relaciones de fuerza entre los agentes que conformaron el campo existieron desde el comienzo. El cambio del lugar del editor, o sea, el surgimiento de la figura del editor que realiza tareas claramente separadas de otros agentes, es un hito importante dentro de la historia de la conformación del campo editorial en la Argentina. En palabras de Leandro de Sagastizábal, la consolidación del editor argentino se da posiblemente cuando basa prioritariamente su actividad en la publicación de autores locales. Tal es la opinión de, entre otros, de Francisco de Morrortu, uno de los más importantes impresores de libros en la Argentina, que también señala como indispensable para poder hablar de un verdadero editor que se publiquen obras concebidas y preparadas por editores argentinos. La constitución de la figura del editor moderno está relacionada con la definición de lo legítimo dentro del campo, en donde cada grupo y subgrupo busca definir las normas para su beneficio. Es aquí en donde el hábitus adquirido por los actores en experiencias previas funciona a modo de llave de ingreso al grupo profesional de los editores. La atención estará puesta, a partir de este momento histórico, en la lucha por mantener el monopolio de las actividades sobre un segmento específico del mercado de trabajo, delegando el diagnóstico de un problema a otras profesiones, pero conservando la resolución del mismo. En los años venideros se defenderá el control del territorio adquirido al diversificar las distintas actividades del universo del libro y se buscarán diferentes maneras para protegerse de la competencia de las profesiones cercanas, como por ejemplo libreros, escritores, correctores, traductores y otros. La segunda fase a analizar es la legislación y organización de las leyes que marcan la aceptación del Estado. El análisis que se realiza a continuación se divide en 2 partes. Por un lado, la conquista de las leyes que protegen la actividad del grupo profesional y por otro lado, el nacimiento de las asociaciones profesionales que representan a la mayoría de las empresas del grupo profesional.
la conquista de la Ley de Protección de la Actividad. Se hallan 3 intervenciones de las políticas estatales en el campo de la cultura que contribuyen indirectamente al crecimiento y fortalecimiento del sector argentino de la época. En primer lugar, la Ley 11.723 como Ley de Propiedad Intelectual, del año 1933. En segundo lugar, la Ley 25.446 del año 2001, llamada Ley del Fomento del Libro y la Lectura. Y por último, la Ley 25.542, sancionada en el mismo año, llamada Ley del Libro, Precio Uniforme de Venta al Público. Además, se puede sumar la Ley 23.351, de unos años anteriores, 1986, llamada Ley de Bibliotecas Populares. Estas 4 leyes han regulado las tareas del grupo profesional de los editores en la Argentina y de algún modo han protegido a las profesiones que conforman el campo de las potenciales profesiones que quieren ingresar al mismo. Nacimiento de las asociaciones profesionales. Los grupos profesionales, con el objetivo de defender su poder, crean agrupaciones profesionales. La institución legal de estas organizaciones es el primer paso para el reconocimiento oficial de la existencia de un campo de conocimiento especializado. Estas agrupaciones van desde los gremios medievales estudiados por Weber en 1964 hasta las cámaras empresariales o las distintas instituciones que nuclean a los actores de un grupo profesional en la actualidad. Las asociaciones empresariales en el sector editorial argentino quedaron plasmadas en el año 1938 con la creación de la Sociedad de Editores Argentinos, llamada Cámara Argentina del Libro 3 años después. Stein explica que la industria editorial es y fue por naturaleza una industria artesanal, descentralizada, improvisada y personal, que funciona bien cuando está conformada por grupos pequeños de gente con ideas afines. La CEA fue conformada para la organización del primer Congreso Nacional de Editores e Impresores Argentinos y da cuenta del proceso de profesionalización del editor al sumarse que en dicho momento histórico se está conformando el campo de la edición argentina y, como ya se mencionó antes, se encuentra delineado el perfil del editor moderno. En el año 1970 se funda la Cámara Argentina de Publicaciones y 4 años después la institución que se conoce actualmente como la Fundación El Libro. La última fase del proceso de profesionalización es la formación dentro del nivel universitario. El proceso biográfico, según Hux, es el reflejo de una trayectoria personal, o sea, el ciclo de vida de un editor para el presente caso de estudio, a través del cual se comprende la percepción y el sentido que tiene la actividad profesional para ese sujeto. En el caso de estudio se identificaron muchos editores que al relatar sus biografías dieron cuenta del profundo sentido que tiene la profesión para los sujetos, ya sea que hayan adquirido los conocimientos de la profesión a través de la transmisión de oficio, con las figuras de maestro y aprendiz, o a través de una instrucción formal y especializada en la universidad, a través de la carrera de técnico en edición y edición. Un modelo a modo de ejemplo del primero son las familias que transmitieron el conocimiento editorial de generación en generación. Una historia familiar que atraviesa el proceso de profesionalización de los editores argentinos es la historia de la familia López Jauzás. Antonio López Jauzás, catalán, editor e hijo de un editor español, estaba exiliado en Francia de la España de Franco. Y fue contratado en el año 1939 como director editorial de la sede en Buenos Aires de la editorial Sudamericana, que había sido fundada la sede en Buenos Aires un año antes. Años después, se convertirá en el principal accionista de esta editorial en la sede argentina. En esta sede trabajaron como editor su hijo, Jorge López Llobet, fallecido repentinamente en el año 1965, y posteriormente su nieta, Gloria López Llobet de Rodríguez, que se desempeñó como directora editorial. Luego de ser vendida la editorial a una corporación multimedia, el grupo Bertelsmann, en febrero del año 98, Gloria y Jaime, su marido,
vuelcan su trabajo en una empresa distribuidora de libros y años después, Gloria y sus hijas abren una editorial especializada en literatura infantil. En una entrevista radial, las palabras de Gloria con respecto a la profesión del editor fueron las siguientes. Es un negocio tan apasionante que es difícil apartarse de él. Según el análisis de la biografía consultada para el presente trabajo, la formación de los editores argentinos hasta el año 2010 puede darse de 4 maneras. La formación dentro del ámbito familiar, editores aprendices del oficio, profesionales formados institucionalmente en disciplinas diferentes que devinieron en editores, y por último, egresados de la carrera de técnico en edición o edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta curricular de la carrera de técnico en edición se gestó por un encuentro de intenciones de formación de 2 instituciones, la Universidad de Buenos Aires y la Cámara Argentina del Libro. Unidas por el objetivo de formar, delinearon juntas un plan de estudios que educó por primera vez en la Argentina a editores dentro de un ámbito académico formal. Este paso no solo constituyó la creación de la carrera, sino que consolidó el proceso de profesionalización de los editores en Argentina. La carrera de técnico en edición en el año 1991 significó la profesionalización del campo disciplinar y como consecuencia la organización de los saberes prácticos organizados de una manera específica y en un determinado currículum universitario. Palabras finales. Las fases desarrolladas por la Escuela Revisionista de la Sociología de las Profesiones marcan el camino para el análisis de la profesionalización de un oficio. La observación de cada una de las fases orientó este trabajo. El abordaje desde diferentes perspectivas teóricas enriquece el análisis y completa la parcialidad de las miradas. Desde la independización del editor moderno en la Argentina, el grupo profesional fue creando asociaciones para organizar diferentes acciones y actividades que precisaba el ejercicio de su oficio. Pasaron su conocimiento bajo el modelo de maestro y aprendiz. Buscaron el amparo legal de su oficio y del sector. Y en un determinado momento, en el año 1991, los editores argentinos vieron profesionalizada su actividad al ingresar como un saber técnico dentro de la organización del nivel universitario argentino. Allí, en un encuentro entre la Cámara Argentina del Libro y la Universidad de Buenos Aires, académicos y editores organizaron los saberes disciplinarios para ser transmitidos de una manera específica y determinada en un currículum universitario. Muchas gracias.